Esa es La Guajira, la tierra que me vio nacer a mi madre y a mí. Esa que abrigue en sus entrañas a mis antepasados. La valentía con la que se impone al mar, de ella heredé. Es esa la misma valentía con la que nos enfrentamos a muchos obstáculos hace 15 años, cuando decidimos soñar juntas las realidades que hoy palpamos. Esto nació el 28 de abril del 2001. Había la necesidad de las comunidades porque en su momento, por la normatividad, iba a salir del mercado una empresa solidaria de salud. Al desaparecer la empresa solidaria, nos dio la oportunidad de que conformáramos una empresa. Fue allí en esa comunidad donde se dan los primeros inicios, donde conformamos la primera junta directiva, donde se hablaron sobre los estatutos y discutimos y nos pusimos de acuerdo, y también para escoger hasta el nombre de ANAS Guayú. ANAS Guayú como EPS nació en manos de dos asociaciones Guayú, que son Asocabildo IPS y Somoy Guajat IPS. Duramos un mes en el Ministerio del Interior, un mes para que dieran esa resolución donde reconocían la conformación de la empresa ANAS Guayú. Y otro mes en la superintendencia, para que nos dieran ya el aval de decir, ya están conformados ustedes, aquí está. Fueron 2 meses, no fue fácil. Es el don de servicio la que se incrusta en el alma e invita a soñar. Las necesidades, calamidades y carencias de servicios de salud se incrusta en nuestras almas. Y ese sentir por el pueblo guayú nos avivó la esperanza de construir una empresa. Una empresa que da salud y bienestar. Una empresa que cura a los guayú y a los guajiros. Una empresa que se convirtió en el más preciado patrimonio de la gran nación guayú. Y estaba en esos comienzos, esos procesos de habilitación, de organización. El proceso fue bastante de lucha, ¿verdad? Fue de lucha porque se recurrió pues a todo lo que teníamos que hacer para poder habilitarnos ante la Superintendencia Nacional de Salud. Es una lucha que vale la pena, es una lucha constante sobre la cual nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia declinar, antes por el contrario. En la medida en que pase el tiempo debemos preocuparnos por seguir garantizando a la población guayú el acceso a estos servicios, que bastante que lo necesitan. Sabemos que en estos momentos, en los momentos difíciles que se ha tenido, hemos tenido a Dios a nuestro lado, porque Él es el que nos enseña y nos da el camino por donde y con quién debemos de entendernos para cualquier solución que uno necesite. La idea de mi madre fue madurando en cada amanecer, tal como se maduran los cardones con los rayos del sol. Fueron muchos rostros los que afianzaron su ilusión para que este proyecto emanara, tantos como los que no creyeron o los que simplemente no les alcanzó la voluntad para ilusionarse nuevamente. Fueron momentos duros, llenos de espinas que desgastaron muchas de nuestras mejores guaireñas. Hubo momentos difíciles en los cuales la superintendencia nos decía, el capital tenía que tener en ese momento, como dice la norma, para cada 5.000 usuarios, 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo último que nos pidió, porque ella ya no tenía más que pedirnos, porque ya habíamos escalado y ya habíamos superado
Y ese ya era el último. Dice, bueno, tienen que tener el dinero consignado en el banco y el banco me tiene que certificar el dinero. Y cuando yo avisé a La Guajira y le dije, hay que tener el dinero. ¿Cómo? Solo Dios puede. Y resulta que a la asociación le debían un recurso y llamaron para decir de que iban a pagarles el recurso. Inicialmente fue una pelea ardua, ya que había muchos que no estaban a favor de la empresa, sino los mismos, hasta mismos indígenas, y de pronto hasta muchos arijunas no estaban de acuerdo de que nosotros como indígenas tuviésemos la oportunidad de tener una empresa indígena. En ese tiempo, cuando llegaba la superintendencia, era muy estresante, hacían muchas exigencias, venían con mucha presión y por eso uno se sentía muy incómodo. Es una empresa que le hemos cuidado de todo para que dure. Por eso, en estos momentos que hay tanta decires por ahí que Anas Wayuu se va a acabar, que la quiere acabar el gobierno, tendrá que matarnos a todos los Wayuu. Porque es nuestra empresa, es la única empresa que Dios nos ha dado y tenemos que defenderla. Si el gobierno, si somos parte de este Colombia, el gobierno nomás tiene que fortalecernos, ayudándonos, apoyándonos a cualquier necesidad que tenga esta empresa. Las mujeres Wayuu deben tejer para la vida. Son las palabras que recuerdo de mis abuelas. Palabras que se encarnaron en esta historia porque eso aprendimos a tejer. Tejer la vida digna para los Wayuu. La tejimos con punzadas de colores donde diseñamos comunidades saludables. Pues debo confesar que son ellos, los Wayuu, mis paisanos, la razón y espíritu de este tejido. En esa época éramos poquito nada más, pero ahora está creciendo cada día más la empresa. Y antes no era así, y nada más era este edificio que está acá. Funcionábamos en nuestra oficina, era una mesa esa cuadrada de 4 puestos, cada una de esas oficinas ese era nuestro escritorio, porque no teníamos el recurso suficiente para adecuar una oficina especial para un gerente, para un coordinador, para cada uno de los coordinadores. Nacimos como si fuera un niño en pañales. Bueno, yo pienso que los sentimientos de los Wayuu hacia su empresa es muy importante y desde que nació Anas Wayuu, cada día la quieren más. Primero porque es de ellos, es de los Wayuu y ellos primera vez que tienen una empresa tan importante en La Guajira que no lo tienen los demás. Esta es una empresa de Dios, en primer lugar una empresa que nos la regaló la compañera Rosalinda y todos los que tuvimos que ver con la creación de esta empresa. Nosotros somos soñadores y seguimos soñando y como siempre lo hemos dicho, que nosotros vamos a pasar fronteras, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, tocar puertas para ser grandes. Las semillas que sembró mi madre enverdecen y florecen a diario. Anas Wayuu es su semilla más fecunda. Es el fruto del atrevimiento y la terquedad. No me queda más que decirle a todos los Wayuu y a todos los guajiros que con cada visita de Juyá debemos sembrar grandes emprendimientos para protegernos de los guanuru que quieren aprovecharse de nuestras tierras. Estoy en la mejor empresa que puedo estar. Eso se ve en mi entorno familiar, en la posibilidad que he tenido de darle la educación que mi hijo y mis hijos me han pedido. Eso me lo ha brindado Anas Wayuu. Anas Wayuu es una obra de Dios palpable. Ha estado Dios en todos los momentos. Yo le doy gracias a Dios por darme esa oportunidad de trabajar con una familia, porque Anas Wayuu es una familia. Es una familia donde yo me sentía que pertenecía y que me respetaban y
me querían como persona, como profesional y como gerente. Existe entre nosotros lo que es la solidaridad, esa ayuda mutua entre cada uno de los funcionarios, siempre dirigido a que todos estamos en una sola empresa. ANAS Wayuu no lo digo yo como que hago parte de la empresa, sino lo dicen la gente, los arijunas, los extranjeros, que esta es la mejor empresa y es para el futuro es la super mejor. Las enseñanzas corren por nuestras venas y hace latir el corazón por nuestra gran pasión. Eso es ANAS Wayuu, mi gran pasión. Reconozco que soy una apasionada al servicio del Wayuu. No tengo culpa que ese vientre que me haya heredado todo este sentir con el que hoy invito a las mujeres a custodiar, resguardar y proteger. Ese tesoro que obtuvimos, llamado ANAS Wayuu. Me siento orgullosa y estoy dispuesta a defenderlo con lo que sea. Porque es la empresa que nació de Dios, que nos dio la oportunidad de administrar y para nosotros, para nuestras comunidades y para nuestros Wayuu.